Inicia. Rosmargelin, comienza. Sí. Ok. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rosmargelin Francesca Mato Florian. Soy integrante del grupo número C, conjuntamente con Geralis, con Carla, Aniesca, Rociel y Teanis. Voy a comenzar con mi parte de exposición. Por favor, compañera. Las elecciones del 1978. Las elecciones generales se celebraban en la República Dominicana el 16 de mayo de 1978. Tras la presión diplomática del presidente estadounidense Jimmy Carter, las elecciones fueron libres, competitivas y disputadas por todos los partidos políticos. A diferencia de las elecciones anteriores de los años 70, Antonio Guzmán Fernández ganó las elecciones presidenciales, mientras que su PRD, que no había impugnado las elecciones de 1970, y ganó las elecciones legislativas del Congreso. La participación laboral fue del 75.8%. La toma de posesión de Guzmán el 16 de agosto de 1978 marcó la primera vez en la historia del país que un gobierno en funciones había entregado pacíficamente el poder. Siguiente. Ahora vamos a ver más a fondo a Antonio Guzmán. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. El gobierno de Antonio Guzmán. Antonio Guzmán Fernández nació el 12 de febrero de 1911 y falleció el 4 de julio de 1982. Más conocido como Antonio Guzmán, fue un agrónomo, empresario y político dominicano, presidente de la República Dominicana de 1978 a 1982. Su gobierno se caracterizó por ser fuerte respecto a las libertades públicas, condición prácticamente inexistente en la historia dominicana del siglo XX. Guzmán es considerado como el artífice de la consagración democrática dominicana, al verificarse por primera vez a la alternancia de los partidos políticos. En el 1966 y 1974 fue aspirante a la vicepresidencia del país sin llegar a ocupar dicho puesto nunca, ya que en ambas convocatorias optó por retirar su candidatura en el último momento. No obstante, en las elecciones a presidente de ese año, concurrió y ganó con un amplio margen de votos frente a su contrincante, que era el presidente Joaquín Balaguer. Siguiente, por favor. Vamos a ver las medidas que se tomó en ese gobierno. Antonio Guzmán utilizó las siguientes medidas. Él puso en retiro a un grupo de militares vinculados a Balaguer. Él amplió el gasto corriente para tratar de provocar una demanda inducida de la producción y aumentar el circulante. Ofreció amplio apoyo a la producción agropecuaria, despolitización de las Fuerzas Armadas, aumentó el sueldo mínimo y la nómina del gobierno. Siguiente, compañera. El modelo de demanda industrial en el gobierno de Antonio Guzmán. Dice que la política económica de este gobierno se fundamentó en considerar que un incremento del gasto corriente y el déficit presupuestario provocaría un aumento en la producción, permitiendo que una gran parte de las importaciones fueron sustituidas por productos nacionales, punto del modelo que no alcanzó los efectos esperados. En definitiva, las consecuencias para el país de la política económica de este gobierno fueron las siguientes dos juntos al PIB, que había logrado una ligera mejoría en 1979 y 1980, con 4.8 y un 5.6 de crecimiento debido a las actividades financieras y de los servicios endeusados por una situación del exterior conjuntamente favorable a partir de ese año. También dice que se produjo una brusca caída que limitó el crecimiento en 1981
de solo un 3.4% con bajísimos índices en la rama productiva y el 0% en 1982. Es cuanto, lo dejo con mi siguiente compañera. Bien, yo les estaré hablando acerca de la campaña electoral del 1982. Cuando miramos el pasado, a estos comicios del año 1982, aparece en primer plano lo que es la polarización entre Salvador Jorge Blanco y Joaquín Balaguer, también la apabullante propaganda de la avanzada electoral, el fantasma del fraude como remanente del balaguerismo, el espionaje y las encuestas políticas. El 16 de mayo de este mismo año, los pronósticos no se equivocaron, ya que el PRDista se proclamó presidente para los próximos 4 años y la participación electoral en el país fue del 71.6%. Esta campaña electoral de 1982 fue menos activa, ya que no hubo mucha violencia. Las elecciones del año 1982. Estas elecciones generales se celebraron el 16 de mayo del 1982. En este año las elecciones fueron ganadas por el Partido Revolucionario Dominicano y su candidato presidencial fue el doctor Salvador Jorge Blanco. El partido también ganó las elecciones que se llaman legislativas, ya que el 46,7% de los votos obtenido en relación a Balaguer, que obtuvo el 39,2%. Este se quedó con la mayoría absoluta de la cámara, de ambas cámaras, ya que ganaron 17 senadores de 27 y 62 diputados de 120. El gobierno de Jorge Blanco. Jorge Blanco fue considerado como un líder político muy prometedor en nuestro país. Sin embargo, tras una sesión de largos interrogatorios y una orden de arresto por cargos de corrupción, Jorge Blanco huyó a la Embajada de Venezuela el 30 de abril del año 1987, procurando un asilo político. Durante el gobierno de Jorge Blanco se continuó la política de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, y los militares que todavía quedaban con vínculos trujillistas fueron retirados. También se respetó lo que es el escalafón militar y la entrega de equipos militares fue regularizada. Aunque los despidos masivos de los militares sucedieron en los últimos meses de su gobierno, esto provocó que la empatía que sentían por el gobierno pues desapareciera. Sin embargo, durante ese gobierno se produjeron amplias denuncias de corrupción. Esto fue aprovechado por su contrincante Joaquín Balaguer, que era del Partido Reformista Social Cristiano, y lo utilizaron para desacreditar al gobierno. Entre las medidas económicas que tomó Jorge Blanco en su gobierno fue la reducción del déficit fiscal, redujo la balanza de pagos, eliminó los subsidios en los sectores productivos nacionales, estimuló el desarrollo del turismo y las zonas francas, la entrega de fondos a distintos departamentos, congelación del gasto público, controló el déficit del sector público, aumentó los impuestos y de igual manera la tasa de interés. Hasta aquí mi parte. Buenas tardes, mi nombre es Gerald y yo estaré hablando sobre la poblada de abril del 1984. Siguiente, compañera. No ha pasado la cita, ok. Bien, la poblada de abril del 1894 fue una serie de protestas durante los días 23, 24 y 25 de abril del año ya mencionado, 1924, en lo que es la República Dominicana, durante el gobierno
de Salvador Jorge Blanco, del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, ante los altos precios de los alimentos de primera necesidad, la cual se vio presente la corrupción política imperante, la devaluación del peso dominicano y la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El nombre de la poblada a las protestas a la cual fue dada por Juan Bosch. Siguiente. Bien, esos 3 días de enfrentamientos callejeros de abril del 1924 marcaron el gobierno y al PRD, perdiendo las elecciones presidenciales de 1986 y el juicio y apresamiento del expresidente Jorge Blanco, por medio de protestas violentas, saqueos, incendios de autobuses, etcétera. Siendo sus causas la crisis económica, la inflación, la corrupción, la cual trajo como consecuencia la inestabilidad política de esos años, la caída del apoyo popular de la gestión de Salvador Jorge Blanco, la devaluación del peso dominicano y la caída del apoyo popular de la gestión del salario. Como resultado, la movilización de las tropas cazadoras de montañas. Siguiente, por favor. Ya aquí les estaré hablando acerca de lo que es la división del PRD. La división del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, que se produjo a finales del 1973, cuya mayor expresión fue la renuncia de su líder histórico, Juan Bosch, fue un acontecimiento clave de lo que es la historia política y postdictadura de Trujillo. A finales del 1963 ya habían transcurrido 12 años de la ejecución del dictador Rafael Leónidas Trujillo, el 30 de mayo del 1961. Y también una docena de años que habían pasado ya desde el retorno del país de Juan Bosch, después de su exilio, que empezó en enero del 1938. Los cuales 11 años antes, el 20 de diciembre de 1962, Juan Bosch había sido electo presidente de la República Dominicana en las primeras elecciones celebradas después de la dictadura del trujillista, instalada en 1930. Hasta aquí mi parte de manera resumida. Buenas tardes, mi nombre es Carla Andreina del Cristo y estaré exponiéndole lo que es las elecciones de 1986. En el proceso electoral de 1986 participaron 3 candidatos: Juan Bosch por el PLD, Jacobo Maglutra por el PRD y Joaquín Balaguer por el PRSC. Los reformistas se fusionaron con el Partido Revolucionario Social Cristiano y todo lo que es como parte de una estrategia de rebusamiento del Partido Colorado, logrando la formación de una nueva entidad partidaria y el reformista esa sociedad, logrando la formación de una nueva entidad partidaria, el reformista social cristiano. De esta manera, Balaguer conseguía la permanencia a la Internacional Democracia Cristiana. En las elecciones de 1986 resultó ganador Joaquín Balaguer. A Maglutra solamente le faltaban 50,000 votos para ganar las elecciones. Siguiente, compañera. Gobierno de Balaguer. Durante el primer gobierno de Balaguer, de las primeras medidas que fue eliminar las medidas renovadoras de las Fuerzas Armadas y reintegrando los antiguos militares balagueristas, sacando a Jorge Blanco de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, la que se realizaron importantes manifestaciones de protestas demandadas como la mejoría salarial y la reducción de los precios de los productos de primera necesidad, por lo que el gobierno desarrolló un proceso de mediación que resultó como el fracaso debido a que el gobierno no cumplió con esos compromisos acordados. Siguió con sus grandes proyectos de infraestructuras como
tales como la construcción de carreteras, puentes, escuelas, proyectos, viviendas y hospitales, y siguiendo al estilo de Trujillo. Estos proyectos tenían una gran visibilidad publicitaria en los medios de comunicación, controlándolos a través de las grandiosas ceremonias públicas destinadas a la mejoría de popularidad de Balaguer, y la economía también la mejoró considerablemente. En este periodo, Balaguer mantuvo una cierta política de popularismo, en el cual este se refiere a la entrega de canastas, dinero, otras dádivas al pueblo dominicano con el propósito de ganar en base a la demagogia y el clientelismo. También se manifestó a gran medida. Siguiente, compañera. Las primeras medidas del gobierno de Balaguer, el retorno de Balaguer significó el retorno de las prácticas personalistas, las cuales se centraban en todo caía a manos del Poder Ejecutivo basado en el gobierno a través del decreto, obviamente los mecanismos legislativos apropiados. Una de las características de su segundo gobierno fue la mayor tolerancia política al admitir un clima de libertad de expresión sin dejar ocurrir episodios de cierta intolerancia y autoritarismo. Las medidas renovadoras a las Fuerzas Armadas por Jorge Blanco fueron revocadas y reintegradas a una buena parte de los antiguos colaboradores de Balaguer, y su gabinete se mantuvo por personas que habían sido miembros del triunvirato y además jóvenes que colaboraron para afianzar la imagen pública del gobierno. Siguiente, compañera, el sometimiento de Jorge Blanco. Las acciones de Balaguer en el sentido de político determinaron afianzar la posición del electorado nacional como una imagen de integridad administrativa. Así pues, sometió a juicio la corrupción a funcionarios de la gestión del periodo anterior de Balaguer, puso todo su empeño y el sometimiento al expresidente Jorge Blanco, sus funciones a sus más cercanos, y se le acusó de 31 delitos que giraron en torno a la malversación de fondos, contrabando y enriquecimiento ilícito. El procedimiento judicial duró 6 meses, lo cual fueron televisados y las audiencias seguidas por la población dominicana. Finalmente, el 29 de abril de 1987, Jorge Blanco fue enviado a prisión. Por problemas de salud, permitieron que Jorge Blanco podía evadir el encarcelamiento. Días posteriores se asiló a la Embajada de Venezuela, como anteriormente se hubiera dicho, y por el asilo se le fue denegado. Una de las recaídas le permitió salir del país, tratarse bajo de acuerdo a su entorno, que debía ser ingresado a prisión. Aunque eventualmente Jorge Blanco no cumplió su condena, Balaguer consiguió su objetivo: desacreditar la figura de Jorge Blanco y el gobierno PRDMista, y aún más ganar la popularidad en los sectores de la sociedad mediante una campaña de dar credibilidad a su proyecto. Esto es todo de mi parte. Los dejo con mi siguiente compañera. Muy buenas tardes, mi nombre es Teanis Carolina Franco Alcántara y yo estaré siguiendo con lo que dice mi compañera sobre la política económica de Balaguer. La política económica de Balaguer, ya cuando él llegó, ya todo ciego, nuevamente a la política, él estableció alguna política económica como son la siguiente: estabilizó la macroeconomía, redujo la inflación, desarrolló mayor control de los precursores o presupuestos, redujo la deuda externa, se dedicó a realizar grandes construcciones, en este se convirtió en un gasto público. También todas las semanas visitaba una localidad donde realizaba promesas y donaciones, mantuvo su política paternalista, entrega de canasta, apartamentos, comida a través de los comedores económicos, entre otros. Siguiente, compañero. Siguiente, Joaquín Balaguer.
Siguiente compañera, por favor. Joaquín Balaguer gobernó por 12 años y siempre lo hizo, ya sea con diferentes técnicas, también los desalojos, la política de construcciones desarrollada por Balaguer aplicó a desalojar a cientos de personas de su vivienda con el propósito de construir apartamentos, avenidas, etcétera. Esta medida generó permanentes protestas de la población, principalmente en la ciudad de Santo Domingo, ya que últimamente Joaquín Balaguer no lo estaba haciendo de acuerdo a la ley, sino que él lo hacía con trampa, ganaba la presidencia con trampa, o eso era lo que mayormente decía. Siguiente, compañero. Joaquín Balaguer Las elecciones generales se celebraron en República Dominicana el 16 de mayo de 1990, tras un largo conteo de votos. Joaquín Balaguer, del Partido Reformista Social Cristiano, fue declarado ganador de las elecciones presidenciales, mientras que en las elecciones legislativas en el Congreso, el PRSC, que es el Partido Revolucionario Social Cristiano, recibió la mayoría de los votos y ganó la mayoría en el Senado. Aunque el Partido de la Liberación Dominicana ganó la mayoría de los votos, estas personas no estaban de acuerdo, ya que, como le dije anteriormente, él lo hizo muchas veces haciendo trampa y comprando los votos con cédula. La Cámara de Diputados y la participación electoral, él ganó con 59.9%. Siguiente, compañero. Esto produjo grandes protestas en lo que es el partido. También la contienda se concentró en el PLD, que continuó aumentando su popularidad, perdón. Y el Partido Revolucionario Social Cristiano, que se encontraba sumergido en una crisis constitucional, nuevamente se enfermaban como los candidatos a la presidencia de Juan Bosch y Balaguer. Balaguer logró reelegirse nuevamente con lo que es la trampa y comprando votos. También se produjo grandes protestas, ya que el partido del PLD decía que él fue el que ganó, mientras que el PRD obtuvo la mayoría, el Partido Revolucionario Social Cristiano obtuvo la mayoría de los votos. Perdón. Siguiente, compañero. Entre la protesta, cuando Balaguer asumió la presidencia el 16 de agosto de 1990, la sociedad dominicana cuestionaba la legitimidad. En su gobierno, la crisis económica tendía a empeorar cada vez más. La devaluación frente al dólar, por lo que se iniciaron protestas, se demandó la denuncia de Balaguer. Había reclamos por la instalación de servicios sociales. Las principales se concentraban en sindicales, paralizaron el país a través de huelga, entre otros. Hasta aquí mi presentación. Gracias. La dejo con mi siguiente compañero. Ok, buenas tardes. Mi nombre es Agnieszka Reyes y les voy a estar hablando un poco de las elecciones de 1994. En esas elecciones, los tres candidatos principales eran Joaquín Balaguer por el PRSC, Juan Bosch por el PLD y José Francisco Peña Gómez por el PRD, que había comenzado a superar los efectos de la división.
Los resultados de esas elecciones fueron el PLD con 395.653 votos, el PRSC con 1.275.460 votos y el PRD con 1.253.179 votos. Aquí nuevamente resultó ganador Balaguer en las elecciones, pero el resto de los partidos políticos logró detectar un fraude electoral porque miles y miles de personas fueron excluidas del padrón y los nombres de otras aparecían 2 veces. Siguiente, compañero. A pesar de la posición asumida por la Junta Central Electoral, el PRD organizó una campaña de denuncias a nivel nacional e internacional. Además, Balaguer recibió mucha presión de organismos internacionales, lo que produjo varios encuentros para buscarle un punto de consenso a esta problemática. En tal sentido, Balaguer propuso una firma de un pacto por la democracia, donde se comprometía a reducir su periodo de gobierno a 2 años y cuando se cumpliera ese periodo, Balaguer le entregaría la presidencia a Peña Gómez, propuesta que no fue aceptada. Por otro lado, Peña Gómez presentó una propuesta diferente, que consistía en reducir a 1 año la permanencia de Balaguer en el poder y cuando Balaguer saliera, se convocaría nuevamente a la celebración de elecciones presidenciales y dejar a su cargo los legisladores desde 1994. Pero el acuerdo final fue que se reduciría el gobierno de Balaguer a 18 meses y se celebraría elecciones presidenciales el 16 de noviembre de 1996. Siguiente, compañera. Las elecciones de 1996. En el proceso electoral de 1996, las 3 principales candidaturas que se presentaron fueron la de Peña Gómez por el PRD, Leonel Fernández y Jaime Fernández Mirabal a la vicepresidencia por el PLD, mientras que el PRSC eligió a Jacinto Peinado como su candidato presidencial. Las elecciones fueron organizadas de acuerdo a las nuevas disposiciones constitucionales sobre la segunda vuelta y el 50% más 1. Precisamente el 16 de mayo de 1996, ninguno de los candidatos obtuvo la mitad de los votos válidos emitidos, de manera que fue necesario convocar a una segunda vuelta en la que solamente participaron el PLD y el PRD. Las elecciones para la segunda vuelta se organizaron para el 30 de junio y en estas resultó ganador Leonel Fernández. Siguiente, compañero. Leonel Fernández llega a la presidencia y uno de los elementos distintivos de este gobierno fue la modernización del Estado, para lo que implementó un conjunto de reformas. En tal sentido, fue creada la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado. También la sociedad dominicana se encontraba en proceso de un deterioro ascendente en términos sociales y económicos, y esto era producto de que la concentración de la riqueza estaba en pocas manos. Para enfrentar las propuestas, el presidente propuso que en 1998 la realización de un diálogo nacional, que esto fue un escenario donde participaron diferentes sectores sociales, políticos y económicos de la sociedad dominicana. Siguiente, compañero. Algunas características del gobierno de Fernández en el ámbito económico. Cuando Leonel Fernández llegó a la presidencia, propuso al Congreso una aprobación de algunas medidas como que aumentara el ITEVIS del 8 al 12%, que aumentaran el precio de los combustibles un 30% a la gasolina y un 40% al gasoil, entre otras. Por otro lado, se introdujeron ligeros cambios en la política social del Estado, prestando cierta atención a los servicios de salud, educación, entre otras. Además, se produjeron grandes cambios en el Poder Judicial, amparados en la reforma constitucional de 1994. Y finalmente, el gobierno PLDista se caracterizó por construir grandes obras en las ciudades de Santo Domingo y Santiago, como los elevados y los túneles. Esto ha sido todo de mi parte. Hasta aquí la exposición. Muchas gracias.